für eine Minute Frau Kollegin Senra Rodríguez. Señor presidente, España no está dispuesta a dialogar. Lo hemos visto nuevamente ayer con el mensaje del rey. Por eso pido a la Unión Europea altura de miras, que haga respetar los derechos fundamentales de la Unión Europea y los derechos humanos que han sido vulnerados en Cataluña. Y esto no lo digo yo, lo dice el equipo internacional de expertos en investigación electoral. Y leo textualmente: asistimos a acontecimientos que ningún observador de las elecciones debe atestiguar jamás y esperamos nunca volver a presenciar escenas de esta naturaleza. Vemos numerosas y repetidas violaciones de los derechos civiles y humanos. Aún más, está claro ya que fue una operación central orquestada de estilo militar, cuidadosamente planeada. Estamos atónitos de que oficiales armados y enmascarados entraron en las mesas electorales con el propósito de impedir un proceso democrático pacífico. Eso, dice también, insta a que se respete el proceso. Consentir más represión sobre el pueblo catalán y sus instituciones solo provocará más desafección. Vielen Dank, Frau Kollegin Senra Rodríguez. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Reda. Thank you, Chair. Dear colleagues, the promise of the European Union is the unconditional validity of fundamental rights, including freedom of speech. It is the Commission and the Council's responsibility to uphold these values.